Arnaldes no descarta que durante este último trimestre se regularicen los vuelos con destino internacional, pero también detalló que las aerolíneas venezolanas están atravesando un momento difícil por la COVID-19. Enfatizó que un mejor panorama en el sector estará determinado por la demanda en la boletería. Los rubros que encabezan el listado inflacionario del pasado mes son el sector educativo con 31,1%, equipamiento del hogar con 31,6%, esparcimiento 27,6%, bebidas alcohólicas y tabaco 24,9% y el sector salud con 24,9%. De la misma forma, el observatorio resaltó que se necesitan 162 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria, mientras que el sueldo mínimo del venezolano se sitúa en $1,87. En una jornada electoral de más de 16 horas, Diosdado Cabello, vicepresidente de la Tolda Roja, informó en un primer balance los resultados de las primarias de cara a los comicios del 21 de noviembre, donde reconoció que hubo una gran afluencia de participantes. Más de 3,5 millones de venezolanos y venezolanas. Esto es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria, porque a esta hora lo que nosotros apostábamos. Esta fue la apuesta de la revolución, que nuestro pueblo se expresara, que nuestro pueblo se manifestara, y este es el resultado. Una avasallante presencia de nuestro pueblo que desbordó los centros electorales, y esto no puede negarlo nadie. Dentro de los primeros ganadores de esta jornada destacan a Carmen Meléndez para la alcaldía de Caracas, Héctor Rodríguez para la gobernación del estado Miranda, Víctor Clark del estado Falcón, Rafael Acaba para el estado Carabobo y José Alejandro Terán en el estado La Guaira. Esta cifra de participación de 3,5 millones arrojan que menos de la mitad de la militancia del partido oficialista asistió a esta convocatoria y representa en total solo el 15% del registro electoral. Uzcategui dijo que a pesar de que existen 3 mecanismos para lograr una candidatura unitaria, entre ellos un previo acuerdo y encuestas en toda la región, las primarias son el único recurso factible, viable y confiable. Precisó que desde este lunes 9 de agosto, el movimiento Fuerza Vecinal presentará a sus candidatos a las alcaldías, gobernaciones y otros cargos. Me quiero someter al escrutinio público, al voto popular, que la gente decida quién quiere que sea su abanderado para la gobernación del estado Miranda. Al candidato Carlos Ocariz, vamos a someternos a unas primarias, vamos a dejar que el pueblo decida. No tenemos ningún tipo de temor, ningún tipo de miedo, que la comunidad sea la que decida. El que gane recibe el apoyo de los que pierdan. Hago este llamado público porque definitivamente ya llegó la hora de tener una sola alternativa para nuestros mirandinos. El representante de Fuerza Vecinal también desestimó las supuestas pruebas presentadas por el sector oficialista, en donde se le responsabiliza de ser agente divisor en la oposición. Candidato que está ganando encuestas, candidato que está en la calle y que palpa la realidad, la tendencia de las encuestas, no es el candidato que está desuniendo ni es el candidato que está de fuera de la unidad, todo lo contrario. Y nosotros estamos ganando las encuestas en este momento. Más sin embargo, estamos pidiendo un proceso de primaria porque creemos que es lo más democrático y es lo que garantiza la victoria el próximo 21 de noviembre, una candidatura legitimada por el pueblo, una candidatura legitimada por la comunidad. Y queremos exhortarnos el día de hoy a colocar ya una fecha que puede ser la que nosotros propusimos hace 10 días, la del 22 de agosto. A la hora, el día y el momento que sea preciso, estamos nosotros dispuestos a ir a una primaria. Mediante redes sociales, la organización exhortó a la comisionada su atención a este caso, ya que los activistas detenidos Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García se encuentran expuestos a cualquier virus o enfermedad dentro de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y requiere una medida humanitaria. El director de Fundaredes y sus 2 compañeros fueron detenidos el pasado 2 de julio en el estado occidental de Falcón y posteriormente acusados por la Fiscalía de estar recibiendo instrucciones desde el extranjero para atacar el país y alterar el orden. Ugur Sahin, jefe de la empresa, explicó que es posible que en los próximos 6 a 12 meses
surja una variante que requiera la adaptación de la vacuna, pero todavía no es así. Según él, la modificación en el fármaco debería hacerse únicamente si la vacuna existente no es eficaz o no es óptima. De lo contrario, podría ser un error. El miembro de la farmacéutica señaló que por los momentos solo se necesita un refuerzo del inmunizante. Pfizer y BioNTech anunciaron a principios de julio resultados prometedores de ensayos con una tercera dosis y preveían pedir autorización para administrarla en Estados Unidos y Europa. El Pentágono ordenó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses a que se vacunen contra el coronavirus a partir de mediados de septiembre, anunció el lunes en una nota el secretario de Defensa Lloyd Austin. A su vez, aseguró que hará que las vacunas sean obligatorias en todos los servicios antes del 15 de septiembre o incluso antes si la vacuna de Pfizer u otras obtienen la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Debido a que las vacunas solo han tenido aprobación de emergencia, los mandos militares estadounidenses hasta ahora no habían obligado a las tropas a tenerlas, como lo hacen con otras vacunas. Según un estudio publicado, se prevé que de continuar con las medidas de confinamiento, se podrían reducir los casos de coronavirus para el 23 de agosto. A su vez, la investigación estima que el número de contagios podría llegar de entre 1.000 y 1.500. China confirmó en las últimas 24 horas 94 nuevos casos locales de COVID-19, la cifra más alta desde que a finales de julio comenzaron a propagarse varios brotes asociados a la variante Delta. A menos de 3 meses de la cumbre del clima COP26 en Reino Unido, los expertos de las Naciones Unidas responsabilizaron a la población mundial por estas alteraciones climáticas y advirtieron de que no hay otra opción que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El primer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático en 7 años, adoptado el viernes por 195 países, analiza 5 escenarios de emisiones, del más optimista al más pesimista. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el nuevo informe es un código rojo para la humanidad e instó la necesidad de tomar medidas inmediatas y más ambiciosas para frenar el calentamiento global. La localidad a 200 kilómetros al este de Atenas, donde uno tras otro los pueblos del norte de la isla fueron asediados por las llamas. Espesas y asfixiantes humaredas envolvían el lunes por la mañana la zona costera de Pevki, donde un centenar de residentes fueron evacuados por mar y otros reagrupados en la mañana. Allí los lugareños más jóvenes acompañaban a sus vecinos mayores hasta la arena de la playa, donde tomaron un ferry para ser evacuados. La Comunidad de Países realizó su anuncio luego de que el ente electoral informara que durante el proceso de votaciones no podrá participar el partido político Alianza Ciudadanos por la Libertad. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo desean ganar los próximos comicios sin ningún contrincante. La Unión Europea enfatizó que este era el último partido de oposición que iba a participar en las próximas elecciones presidenciales, por lo que enfatizaron que se viola el derecho a escoger de la población y la ley internacional de derechos humanos. Los 14 animales recorrieron cerca de 300 millas, mientras que causaban destrozos millonarios en las poblaciones por las que pasaban. Durante su recorrido, la policía y los medios los seguían de cerca con drones, mientras que dispusieron 120 patrullas que los resguardaban. Esta manada comenzó como un grupo de 13 hembras y 3 machos, 2 de los cuales se despegaron después de un mes y la tercera se separó hace solo 2 semanas.
Amelio indicó que el Poder Electoral dio inicio a este proceso a fin de evaluar los perfiles de los dirigentes que buscarán un cargo municipal o estatal en los 23 estados de Venezuela. A través de Twitter, la representante del CNE dijo que en este periodo los aspirantes deberán presentar los recaudos solicitados para aprobar su postulación. A su juicio, considera que tiene muy pocas expectativas con respecto al proceso de diálogo que se llevará a cabo en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Aquí te pueden liberar en México 20 presos políticos, pero la semana que viene, ¿quién te garantiza que no te metan 40 más? Porque eso es lo que ha venido haciendo Chávez y Maduro. Liberan a uno y meten presos a otro. Te inhabilitan a su leal saber y entender porque controlan la Contraloría, que en vez de controlar al gobierno, lo que hace es controlar a los disidentes. De allí que es muy lamentable esta situación. Allí se habla que el premio gordo de este diálogo sería la solución a la catástrofe humanitaria. Ahí puede Maduro edulcorar, adornar con algunos faralaos ese vestido de un diálogo exitoso, hablando de que van a permitir entrar alimentos. El ex alcalde de Caracas señala que participar en las elecciones de noviembre sería aceptar convivir con la administración de Maduro. ¿Por qué no podemos validar este proceso electoral? Allí la responsabilidad es de la directiva de los partidos políticos. Porque no se trata de que tú actúes como un dictador dentro del partido, sino como un conductor que marque una pauta y le expliques a tus compañeros de lucha por qué este proceso electoral favorece a Maduro. Porque le limpia la cara de dictador, porque desvirtúa la caracterización que hemos logrado imponer a nivel internacional, que el régimen de Venezuela es una narcotiranía, es un régimen dictatorial, y en tercer lugar, porque termina atomizando la dirección opositora. Ledesma califica que el liderazgo de Guaidó se ha visto reducido producto de un conjunto de malas decisiones de los partidos reunidos en el denominado G4. El gobierno de Perú, en voz de su nuevo canciller Héctor Béjar, anunció su respaldo al proceso de diálogo entre el gobierno nacional de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Conversaciones que se llevarán a cabo en México, bajo la mediación de Noruega, de cara a un acuerdo que conduzca a la realización y garantías de unas elecciones libres. Por su parte, el encargado de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, ratificó que Estados Unidos seguirá ejerciendo presión para garantizar en Venezuela unas elecciones libres y justas. Durante una sesión informativa con periodistas, aseguró que junto a Canadá, la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional harán lo necesario para presionar al gobierno de Maduro para que tome medidas concretas en esa dirección. A través de Twitter, la señora Teresa Sánchez, madre de los hermanos Tarazona, indicó que sus hijos presentan un deterioro en el estado de salud. Recordó que los representantes de Fundaredes están detenidos desde el 2 de julio de 2021. Yo, Teresa Sánchez, en mi condición de madre, le pido al Estado venezolano, al presidente de la República, al fiscal general de la República, que por favor le den una medida humanitaria a los muchachos que están detenidos, a Omar García, a mis hijos Javier, Rafael Tarazona. En este momento están deteriorándose la salud. De verdad que Javier tiene un cuadro cardiovascular fuerte, muy elevado. Rafael y Omar están con problemas del estómago, perdiendo mucho peso. Por amor de Dios, les pido que tengan consideración y tomen todo eso en consideración. El país registró 146 muertes nuevas en las últimas 24 horas, mientras que el número de casos nuevos reportados el martes cayó a 23.510. En total, Reino Unido acumula 196.047 contagios desde el inicio de la pandemia y durante la última semana se ha registrado un aumento de 7%. A pesar del aumento de los contagios, en Londres se mantienen las medidas de flexibilización,
mientras que el gobierno alcanzó la meta de vacunar 89% de los adultos mayores con al menos una dosis. Se espera que las autoridades empiecen a aplicar una dosis de refuerzo desde el 17 de octubre a las personas que hayan sido vacunadas hace 9 meses atrás, pero el gobierno había informado que estaba a la espera de la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos para poner en marcha el plan. Mientras que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países ricos que no apliquen más dosis de las necesarias debido a que esto podría afianzar la escasez de inmunizantes en naciones pobres. Austria se suma al grupo de países que han tomado esta decisión, como Alemania, Francia y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos acordó enviar a México 8,5 millones de vacunas de los laboratorios Moderna y AstraZeneca, según informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. El envío del inmunizante se acordó durante una llamada telefónica el lunes entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, en la que también se abordó el tema de la migración y la reapertura de la frontera común. Por otro lado, Argentina recibió 400.000 dosis de la vacuna Sputnik V enviadas desde Rusia. Este lote se suma a otros 200.000 inmunizantes del segundo componente, que llegó al país suramericano la semana pasada. A su vez, Argentina ha empezado a aplicar una segunda dosis de otra farmacéutica a las personas que hayan recibido la primera inyección de Sputnik V. Cuomo renunció en medio de un incremento en las acusaciones que lo señalan de haber tocado de forma indebida a varias mujeres y además la Asamblea Legislativa se esforzaba por destituirlo mediante un proceso de impeachment. El gobernador dio la noticia luego de que la Fiscalía ofreciera los resultados de la investigación, que comprueban que acosó al menos a 11 mujeres. Por su parte, la vicegobernadora Kathy Hochul, una demócrata de 62 años de edad, y ex miembro del Congreso de la zona de Buffalo, se convertirá en la gobernadora del estado y la primera mujer en ocupar este cargo. Este mismo martes, el Senado de Estados Unidos aprobó el enorme plan de inversión en infraestructuras de Joe Biden de 1.2 billones de dólares, lo que supone una gran victoria para el presidente demócrata, quien tendrá que esperar a la votación final en la Cámara Baja para cantar victoria. Tras meses de negociaciones, este paquete descrito por la Casa Blanca como histórico fue aprobado por mayoría simple con el respaldo de varios republicanos, un hecho inusual en un Congreso polarizado. En total fueron 18.677 niños quienes fueron obligados a participar en las filas de la guerrilla con el grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La magistrada de este tribunal, creado para estudiar crímenes colectivos cometidos por el conflicto armado, Lili Rueda, explicó que se trata de una cifra provisional, la cual se investigó a través de informes entregados y el testimonio de 240 víctimas. Durante la investigación también se abordaron delitos relacionados al reclutamiento forzado, como lo es el abuso sexual, la trata de personas, la tortura y homicidios. Aún queda por determinar si los delitos mencionados serán considerados de asunto internacional, según lo explicó la magistrada. El Ministerio de Sanidad italiano emitió una alerta en la zona sur del país debido al aumento de calor, lo cual se debe al anticiclón subtropical africano que ha llegado al sur de Europa. A su vez, los especialistas prevén que las altas temperaturas permanecerán por lo menos hasta el fin de semana, y esta sería la semana más caliente del año para los italianos. El calor coincide con los incendios en Aspromonte, en la región de Calabria, mientras que la Protección Civil emitió un aviso por el riesgo de incendios y olas de calor, también en Sicilia, donde se prevén temperaturas percibidas hasta los 39 grados y que pasarán a los 41 grados el miércoles y el jueves. Un devastador incendio seguía golpeando el martes a la isla griega de Eubea. Más de 3.000 personas han sido evacuadas por mar de la montañosa isla situada a 200 kilómetros de Atenas. La parte este de Eubea está en llamas desde el 3 de agosto.
Según los servicios griegos de incendios, unos 870 bomberos están movilizados en el norte de la isla, muchos de ellos procedentes de Chipre, Eslovaquia, Polonia, Serbia y Rumania. Los efectivos batallaban para evitar que las violentas llamas alcancen la localidad de Istiea, que alberga a miles de habitantes. Crearon contrafuegos para proteger a algunos pueblos y una quincena de habitantes intentaban frenar ellos mismos el avance de las llamas. 17 helicópteros antiincendio estaban movilizados, 2 son de Suiza y otros 2 de Egipto, así como 8 aviones cisterna, entre ellos 3 Canadairs franceses. La empresa está buscando voluntarios altamente motivados para que vivan durante un año en un módulo de 518 metros, el cual simulará las condiciones del planeta Marte. Las simulaciones se llevarán a cabo desde el 2022 y tendrán 3 grupos de 4 personas, las cuales deberán cumplir con los mismos estándares de la NASA para escoger a un astronauta. Se requiere una maestría en un campo STEAM como ingeniería, matemáticas o ciencias biológicas, físicas o informáticas de una institución acreditada con al menos 2 años de experiencia profesional en STEAM o un mínimo de 1000 horas piloteando una aeronave. Messi ya está en París y usará la camiseta número 30 del Paris Saint-Germain. La superestrella argentina aterrizó este martes por la tarde en París, donde centenares de aficionados prepararon a la salida del aeropuerto un recibimiento a la altura de un rey al futuro jugador del PSG, que deberá llevar al club a una nueva dimensión, tanto económica como deportiva. A su llegada al aeropuerto de La Bourget, el jugador vestido con una camiseta con el lema "Aquí es París", saludó desde la ventana a los aficionados que lo aclamaban. Lourdes Rodríguez es una de las tantas madres que hoy en día acuden al Hospital JM de Los Ríos para dar continuidad a los cuidados de su hijo de tan solo 22 meses de edad. Proveniente del estado Bolívar al sur de Venezuela, Rodríguez tuvo que dejar su hogar y familia para vivir en Caracas y poder tener a la mano una respuesta médica al estado de salud del menor de sus hijos. En estos momentos, este es su mayor clamor. El punto es que en la actualidad no se ha podido realizar la operación porque mi hija requiere de un ventilador mecánico para niños menores de 10 kilos, porque mi hija presenta un cuadro de desnutrición. Entonces los equipos que hay disponibles son para niños mayores de 10 kilos. Mi hija no pesa, no está apta todavía para ocupar un ventilador de niños de 10 kilos y ya requiere ser operada porque el LOE ha crecido. Que pase lo peor y mi hija muera, pues, porque ya no puede, ya tuvo un crecimiento, está en una parte delicada, está en vía respiratoria. Me encuentro aquí en Caracas desde el 4 de septiembre que me trasladé de Puerto Ordaz. No he podido ir a Puerto Ordaz por cuestión de salud de mi hija, por temor de si me traslado no puede pasar algo. Estamos conscientes que pudiera pasar en cualquier sitio, pero aquí creo que aquí ya es conocida, ya es paciente y estoy aquí hasta que logre todo, hasta que le pueda dar una mejor calidad de vida a mi hija y poder regresar a mi casa con mi otro hijo también. Aunque la situación de esta madre no escapa a la realidad de miles de venezolanos, existen organizaciones no gubernamentales que brindan su mano amiga a estas familias. Catherine Martínez, quien es la presidenta de la ONG Prepara Familia, también manifestó su preocupación ante la grave situación clínica que viven más de 17 niños y niñas que se encuentran recluidos en este centro asistencial. En lo que va de año, este grupo de pacientes ha disminuido, pues al menos 11 de ellos han muerto por diferentes causas. En estos momentos estamos atravesando por una grave carencia en el suministro de inyectadoras, yelcos, escal, todo lo que son los mecanismos, las herramientas que utilizan las enfermeras para poder colocarle los tratamientos a los niños. Y eso, lo que vemos, el impacto ese se ve en el fallecimiento de los niños. Niurka falleciendo, el fallecimiento de Winder y de tantos niños que en este año nada más son 11. Muchos han tenido que emigrar, otros han tenido que cambiar de trabajo y eso es muy preocupante porque cada día tenemos menos personal en el hospital. Tenemos 17 niños actualmente, teníamos más de 20 en el servicio, pero han ido falleciendo, como ves, y solo quedan 17. Claro, hay muchos niños que vienen entrando a sustituir a estos niños que han fallecido
Entonces, pero seguimos preocupados. En el caso de hematología, por ejemplo, que es un servicio que está a la espera de trasplantes de médula ósea, hay 25 niños que están a la espera de un trasplante de médula ósea. Arocha señaló que el estado de precariedad y abandono en el que se encuentran las instalaciones de la UCB se debe al retraso de la entrega de recursos para su funcionamiento básico. En el caso de la central, ese presupuesto ley de 2020 nos deben 75%. Al dólar de hoy oficial del Banco Central de Venezuela son $19.000 lo que nos debe, nada más. Pero eso es parte, o eso es bien importante tenerlo, porque de allí vienen los gastos de funcionamiento. ¿Cuáles son los gastos de funcionamiento fundamentales? La seguridad, el mantenimiento y la Comisión de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, COPRED, que fue creada por exigencia de la UNESCO cuando le otorgó en el año 2000 el patrimonio a la Universidad Central de Venezuela. La rectora asegura que la situación de retención del presupuesto también priva en el salario de los docentes universitarios, de quien asegura es una situación igual de urgente por atender. El presupuesto universitario lo seguiremos discutiendo, lo seguiremos peleando hasta que sea un presupuesto adecuado. Por ejemplo, los salarios de los profesores. Un instructor, que es el escalafón más bajo, por donde ingresan los jóvenes, pues así ingresé yo a la Universidad Central de Venezuela, gana $5 mensuales. De ahí va asistente, de ahí va agregado, de ahí va asociado y a titular. ¿Cuál es el sueldo de un titular? $9 mensuales el sueldo de un titular. Entonces, obviamente, ese es el debate que tienen las universidades. Un salario prácticamente que no les permite acceder absolutamente a nada de la educación venezolana. La máxima autoridad de esta casa de estudios informó que se ha reunido en varias oportunidades con el ministro de Educación Universitaria de Nicolás Maduro, donde le ha asegurado que le entregarán el presupuesto correspondiente de la universidad, pero que aún esto no se ha concretado. El director de la organización, Edison Arciniega, señaló que este programa de alimentación, subsidiado por la administración de Nicolás Maduro, mantendrá la tendencia para este año de seguir descendiendo en el número de familias que se ven beneficiados de ella. Arciniega afirma que a pesar de que Venezuela está conformada por 6 millones de familias y que el programa de alimentación CLAP llegó en algún momento para cubrir más de 4,5 millones, en el mes de julio solo alcanzó a 1.700.000 familias. Caracas ha sido víctima en los últimos meses de fuertes anegaciones e inundaciones que cada vez se hacen más constantes. La avenida Libertador ha sido testigo de cómo la falta de atención a su sistema de drenaje ha derivado en que varios usuarios de esta vía principal queden atrapados en ella. A inicios del mes de julio, el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, comunicaba a la opinión pública que se había culminado con una ardua jornada de trabajo de drenajes. 58 días después, estas son las imágenes que se hicieron virales en redes sociales. El sistema metro de Caracas también se ha visto afectado. El agua entrando por las escaleras, incluso las inoperativas en las estaciones de Bellas Artes y El Silencio del año pasado han sido más que preocupantes porque en la alcaldía de Caracas no ha habido quien afirme que es su responsabilidad y hasta el momento tampoco ha habido intención de querer repararlo. Los 3 medicamentos que están siendo aprobados por la OMS son los siguientes. El artesunate hasta ahora era utilizado en el tratamiento de casos graves de malaria, el imatinib en algunos tipos de cáncer y el infliximab para la artritis reumatoide y enfermedades que atacan el sistema inmunológico. A su vez, el año pasado la organización realizó estudios con otros 4 medicamentos que no resultaron beneficiosos para curar el coronavirus. La OMS se encuentra en la búsqueda de tratamientos que sean de fácil acceso para todos los países. Por su parte, la vacuna contra la COVID-19, desarrollada por el laboratorio indio Bharat BioNTech, está siendo analizada por expertos de la Organización Mundial de la Salud como uso de emergencia, la cual podría ser incluido en el mecanismo COVAX para ser distribuido a países pobres.
Se espera que los resultados de los estudios se muestren en el último trimestre del año. A su vez, se investiga si una combinación entre vacunas ofrece inmunización ante las mutaciones del coronavirus. Por su parte, la cofundadora y directora de BioNTech detalló que la dosis puede ofrecer protección ante las variantes, debido a que fueron desarrolladas con la tecnología del ARN. La composición del fármaco permite que se puedan modificar pequeñas fracciones de la fórmula, sin alterar el resto de la composición, por lo que posibilita que se mejore la vacuna en pocas semanas. El ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, fue el encargado de ofrecer la noticia, lo cual corresponde a una reducción en la inmunización debido a que hace un mes era de 90%. Por su parte, en la cuenta de Twitter de la farmacéutica detalló que la vacuna reduce 94,4% la posibilidad de hospitalización a los pacientes contagiados con coronavirus. Por su parte, el director del Instituto Gamaleya, Alexander Ginsburg, enfatizó que el fármaco es seguro y eficaz contra todas las cepas del coronavirus. Con la nueva decisión se crearía un fondo de 3,5 billones de dólares para generar una solución al bloqueo de Internet en Cuba. La enmienda fue presentada por los senadores republicanos por Florida, Marco Rubio y Rick Scott, quienes instaron al gobierno de Joe Biden que tome medidas inmediatas para restablecer el servicio. Tras la aprobación de la enmienda y del conjunto de la iniciativa presupuestaria, el texto debe pasar al visto bueno de la Cámara Baja de Estados Unidos. Debido a los incendios, se encuentra en amenaza un parque natural inscrito en la lista de la UNESCO en Italia. La península se enfrenta actualmente a su semana más calurosa del verano, con temperaturas que superan los 47 grados en Sicilia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se alcanzó un récord de la temperatura más alta jamás registrada en Italia, lo cual sería de 48,5 grados, temperatura que no se había visto desde 1999 en la ciudad. En Calabria y Sicilia, los bomberos han realizado 300 intervenciones en las últimas 12 horas y 7 aviones se han movilizado desde la madrugada, anunciaron los bomberos. Durante varios días, las llamas alimentadas por el viento y el calor han asediado a la Madonia, una zona montañosa cercana a Palermo, la capital siciliana, y han destruido cultivos, viviendas y edificios industriales. Este miércoles inicia una ola de calor en España que espera se prolongue hasta el próximo lunes 16 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología informó que además de las altas temperaturas, se espera una masa de aire africana con polvo en suspensión, lo que podría provocar afecciones en la salud y también incendios forestales. El ente explicó que se espera que la ola de calor esté presente en todo el país, menos en Cantabria y gran parte de Galicia. Por su parte, se prevé que las temperaturas alcancen hasta los 44 grados centígrados, dependiendo de las zonas. A su vez, la situación se mantendrá al menos hasta el domingo. El lunes podrían empezar a descender ligeramente las temperaturas, aunque manteniéndose todavía en valores extremos. Lucha sin tregua contra el fuego en Argelia. En medio de una ola de calor extremo, los incendios forestales en el norte del país ya dejan más de 60 muertos. Las autoridades privilegian la pista criminal entre las causas de los fuegos que arrasan varias regiones de Kabilia, incluida la ciudad Tizi Ouzou y alrededores. Actualmente hay activos 69 incendios en 17 wilayas. Los servicios meteorológicos advirtieron que la ola de calor extremo en el Magreb continuará hasta el 15 de agosto, con temperaturas de hasta 46 grados Celsius. Mientras tanto, del otro lado del Mediterráneo, en Grecia, los bomberos tomaban lentamente el control del incendio en la isla de Eubea, que lleva 9 días ardiendo. Ahora preocupa una parte de la península del Peloponeso, rica en densos bosques y profundos barrancos. Los socorristas concentraban sus esfuerzos en evitar que el fuego llegue al monte Ménalo. En la región de Gortinia, una veintena de pueblos fueron evacuados ante el avance de las llamas. Los fuegos ya han arrasado más de 90.000 hectáreas en Grecia y 3 personas han muerto. En solo 8 días se han registrado 586 incendios forestales, provocados por la peor ola de calor en 3 décadas.
Un informe preliminar de la ONU califica a la región mediterránea de punto caliente del cambio climático. A sus 31 años de edad, Yoelis Céspedes es madre de uno de los pacientes renales del JM de Los Ríos. Tanto ella como su hijo presentan un cuadro clínico grave y nunca han tenido la oportunidad de ser trasplantados, por lo que en la actualidad está en riesgo. Esta mujer comentó que su hijo lleva 4 años en tratamiento y su estilo de vida ha agudizado. Solo pide mejor calidad de vida y atención médica. Enfatizó que su hijo aún sueña con seguir estudiando y ser profesional. No es nada más yo demostrar que estoy apta, sino los medicamentos, todas las cosas que se necesitan. Actualmente mi hijo ya lleva 4 años dializándose y de verdad que he vivido situaciones mucho más difíciles. Estos últimos 4 años mi hijo sale de una infección, entra en otra. Entonces veo como mi hijo se deteriora muchísimo más rápido. No puedo quedarme quieta ya y ver que siguen pasando los años deteriorándome. Ya no puedo casi caminar. En estos 9 años, Yoelis Céspedes es un paciente crónico, debo morir y ya. No tengo el derecho a luchar, solamente tengo 31 años. Mi hijo 14, y de verdad que él quiere vivir y quiere tener una esperanza de vida. Yo soy sola, es verdad, pero mi hijo me duele a mí y por eso es que decidí, y con el apoyo de todas estas organizaciones, espero de verdad que se oiga nuestra voz y que no conviertan esto en política, porque mi hijo tiene derechos de vivir. Otro de los testimonios fue el de la madre del pequeño Santiago. Su hijo no corrió con la misma suerte de muchos otros pacientes y falleció 2 semanas antes de recibir su trasplante de órgano. Hoy recuerda cuál era el mayor deseo de su hijo. Su único deseo era ser trasplantado. Nosotras como madres estamos cansadas de verlos morir. ¿Por qué? Porque no podemos darle ese deseo, ese sueño, ¿sabes? Esa esperanza de vida, porque lamentablemente aquí en el país no se puede. ¿Cuántos más deben morir, señores, para que nuestros hijos puedan ser trasplantados? Y este número sin contar los que se han ido a Colombia en busca de sus sueños. Porque cuando llegan allá, lamentablemente, están pero tan deteriorados que no son candidatos a trasplante. Señores, nuestros hijos, los pacientes crónicos, están condenados a morir. No queremos que nuestros niños se mueran, no queremos que ya los pacientes sigan muriendo. Tal vez no es un número significativo para mucha gente, pero si nos ponemos a contar, yo creo que se van a asustar todos ustedes. La exigencia presentada por estas madres rompe el silencio de muchas otras que se prefieren mantener en el anonimato por temor a represalias o la posibilidad que sus hijos sean sacados de los programas de atención o áreas del Hospital JM de Los Ríos. La Fiscalía de la CPI ha llegado a la conclusión de que las autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y seguidores de la gestión de Nicolás Maduro han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017. Así lo señala el informe definitivo que Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado mes de junio, dejó a su sucesor acerca del examen preliminar que puso en marcha desde febrero de 2018, ante las denuncias recibidas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno nacional en sus intentos de dispersar y reprimir manifestaciones y protestas callejeras. En ellas se alertaba de un uso excesivo de la fuerza y graves abusos sobre los detenidos que expresaban su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Tarek William Saab, fiscal general de la República de la Administración de Maduro, rechazó el informe presentado por la fiscal saliente de la CPI y califica estas acusaciones como hechos sin valor, quien a su juicio irresponsablemente ignoró la colaboración presentada por el Ministerio Público.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, también se pronunció sobre este informe y aseguró que Maduro y su gabinete pretenden retrasar y burlar la justicia internacional y reitera que las pruebas presentadas contra el gobierno en 2017 son irrefutables. Por otra parte, la ONG Foro Penal dio contexto a este informe en el que señala que esta decisión no ha sido oficializada y ahora se debe esperar a que el nuevo fiscal Karim Khan decida dar continuidad para su revisión y posterior toma de decisión. La situación actual, lo que está ocurriendo actualmente, es que nos mantenemos en cuanto a la situación de Venezuela en fase preliminar hasta que el nuevo fiscal tome una decisión específica, ya sea ratificando lo que la exfiscal señaló o una decisión distinta. Julio Borges, coordinador del partido Primero Justicia, también se pronunció y aseguró que el informe de la CPI lo que hizo fue confirmar las denuncias que ha venido haciendo la oposición venezolana sobre esta situación. El miembro de la misión de la ONU en Venezuela, Francisco Cots, aseguró que en Venezuela existe una política de vulneración a los derechos humanos, donde se ejecuta la persecución y aplastamiento a los líderes disidentes por parte de los miembros de inteligencia civil y militar. Jorge Arreaza también se pronunció y aseguró que las sanciones que se han dictado sobre Venezuela son crímenes de lesa humanidad, que a su juicio deben ser investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Miembros de la comunidad pidieron justicia por los últimos 10 crímenes de odio ocurridos en el país durante este año. El defensor de derechos humanos, Lenin Stralin, entregó en la institución un documento escrito por las diferentes organizaciones, en donde además exigieron una investigación oficial sobre los crímenes y que se divulguen las cifras oficiales sobre las violaciones de derechos humanos en contra de la comunidad. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, explicó que con la iniciativa se espera que las naciones superen el 20% de vacunados en cada una de sus poblaciones. La iniciativa se dio a través del fondo rotatorio para que además del mecanismo COVAX se pueda llegar a la mayor cantidad de países, los cuales podrían estar recibiendo el inmunizante entre los 3 últimos meses del 2021 y para 2022. El fondo rotatorio, además de ofrecer vacunas a bajos precios, también ayudará a la región a desarrollar la cadena de frío y adquisición de jeringas y otros suministros. Para animar a los jóvenes a dar el paso, la ciudad decidió organizar 3 fiestas tecno esta semana en una de las discotecas de la ciudad. Uno de los clubes en el este de la capital alemana tiene ya experiencia en la materia. Tras el cierre de los locales nocturnos por la pandemia, se transformó en uno de los 5 centros de vacunación masiva que hubo en la capital. Mientras que el DJ mezcla en su mesa, las luces y los flashes de iluminación giran en torno a los pacientes que acaban de recibir su dosis de la vacuna y que aguardan el tiempo necesario tras la inyección antes de poder irse a casa. Las autoridades han tomado la decisión en un momento en el que los contagios han incrementado, pese a la extensa campaña de vacunación entre adultos. Desde finales de julio, las autoridades exigen a mayores de 12 años un pase verde que muestre el estado de vacunación, las pruebas realizadas y si se han recuperado del coronavirus. Por su parte, el primer ministro Naftali Bennett señaló que el Estado financiará desde el miércoles pruebas ilimitadas para niños de entre 3 a 11 años. El servicio de emergencia indicó que ya ha abierto 120 centros de test rápidos de antígenos. Solicitantes de asilo y migrantes fueron trasladados vía aérea al sur de México desde Estados Unidos. La mayoría de ellos son de Centroamérica y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados denunció que se pone en riesgo a las personas devolviéndolas a los mismos peligros de los que habían escapado. En el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, al sur de México y fronterizo con Guatemala, Freddy Fernando arribó tras huir a Estados Unidos con su esposa e hija pequeña para obtener asilo. No, el gobierno solo nos mintió porque dijeron que iba a recibir así con niños o con delito y no.
Los tres llegaron a Estados Unidos el lunes e inmediatamente fueron detenidos por las autoridades estadounidenses migratorias y fueron deportados vía aérea a Tapachula y en autobús a Guatemala. No nos dieron explicaciones, no, que solo nos tomaron la huella y nada más, no nos preguntaron ni por qué vienen, nada. Los vuelos se dan bajo el título 42, que impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en territorio estadounidense. Esta disposición fue instaurada durante el gobierno del expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia de coronavirus, que bajo argumentos de salud pública permite a Estados Unidos expulsar migrantes rápidamente. La agencia de la ONU denunció además que el retorno de migrantes pondrá a prueba la capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México y el norte de Guatemala, en medio de la pandemia de COVID-19. Las lluvias que cayeron en las últimas horas dieron un respiro a bomberos y ciudadanos de Grecia, en donde ya han ardido más de 100.000 hectáreas en 2 semanas de fortísimos incendios. Estos serían los más graves desde 2007 y que han provocado 3 muertos. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, lamentó una vez más esta catástrofe ecológica inmensa y alertó sobre el riesgo de que el fuego resurja en este verano, especialmente seco y caluroso en el país. Mitsotakis atribuyó estos incendios al cambio climático e insistió en que no se trata de un fenómeno griego, sino que afecta también a otros países, como Turquía, Italia y Argelia. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología informó que Túnez alcanzó la temperatura más alta en toda su historia, por segundo día consecutivo, la cual es de 50,2 grados centígrados, lo que a su vez representa la segunda temperatura más alta en el mundo. En Italia también se atraviesa una ola de calor que ha llegado a los 48,8 grados en la zona de Sicilia. La intensa ola de calor que afecta a España y Portugal, al menos hasta el lunes, elevó al máximo el riesgo de incendios en gran parte de la península ibérica, alertaron el jueves las autoridades de ambos países. La búsqueda continúa en la provincia de Catasmonu para intentar localizar a una persona desaparecida, según informó la agencia gubernamental responsable de las catástrofes naturales. Las inundaciones que han afectado a 3 provincias del país situadas a orillas del Mar Negro fueron causadas por fuertes lluvias en la madrugada del miércoles. El nivel del agua aumentó hasta 4 metros en algunas ciudades, según las autoridades, y calles enteras se transformaron en torrentes que arrasaban carros y señales de tráfico, mientras que más de 100 rescatistas se movilizaron este jueves para prestar ayuda a las víctimas. Pasadas las 2 de la tarde de este viernes, el funcionario oficialista Jorge Rodríguez arribó a Toluca, con rumbo a la Ciudad de México para participar en estas conversaciones. La comisión de diálogo integrada por representantes de Maduro estará presidida por Rodríguez y contará con la participación de Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista. A este grupo se sumará Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, Francisco Torrealba y una representación de Rusia. Del lado opositor estarán presentes Gerardo Blade, líder del bloque que adversa a Maduro en esta mesa de diálogo, Tomás Guanipa, quien era embajador de Guaidó en Colombia, Stalin González, Luis Emilio Rondón, Luis Aquiles Moreno, Claudia Nique, Mariela Magallanes y el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio. Este sería el cuarto intento entre el chavismo y la oposición, luego de las infructuosas conversaciones en el Palacio de Miraflores, República Dominicana y Barbados. A los pocos minutos de la llegada de los representantes, el canciller de México informó en Twitter que hoy viernes se dará paso a la firma del entendimiento entre las partes. El gobierno azteca informó que Ebrard y el diplomático Dave Nylander, facilitador con trayectoria en el proceso de diálogo con Colombia y las FARC, estarán presentes en estos encuentros.
Extraoficialmente se conoció que la audiencia duró casi una hora y que la defensa de Saab intenta postergar el caso realizando maniobras de última hora e insistiendo en una inconstitucionalidad e ilegalidad del proceso, a lo que la fiscalía respondió negando los argumentos. Julio Borges, coordinador general del partido Primero Justicia, se pronunció en la tarde de este viernes en respuesta a la Cancillería de Rusia, señalando que Alex Saab, empresario colombiano señalado de estar vinculado en casos de corrupción con la presunta colaboración de Nicolás Maduro, no puede ser considerado como un representante diplomático venezolano y en consecuencia no debe de gozar de los privilegios que le otorga el derecho internacional. El estudio indicó que 48,3% de los usuarios que opinaron negativamente sobre la calidad del servicio basaron su respuesta en la inconstancia del suministro. 20,4% lo relacionó con problemas de color, olor, sabor y residuos en el agua. De la misma forma, 20% de los usuarios expresaron poseer tuberías, pero que no reciben agua. 7,3% basó su valoración en la falta de mantenimiento. Entre los datos obtenidos por el observatorio, 24,9% de los consultados informó que siempre cuentan con el suministro de agua, pero apenas 4,60% indicó recibirlo una vez al día, mientras que 4,40% señaló que poseen agua en sus tuberías varias veces al día. La portavoz de la organización, Fadela Chaib, señaló a su vez que la vacunación es una herramienta que se tiene en el mundo para combatir la pandemia y señaló la importancia de explicarle a la población el funcionamiento de las mismas. En ciertos países como Estados Unidos, Israel y Reino Unido, es necesario estar inmunizado para poder acceder a lugares cerrados e ir a trabajar, entre otros. Por ahora se han administrado en el mundo 4.400 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de una tercera inyección de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna. La entidad reconoció que ante el creciente aumento de casos en el país por la variante Delta, las personas inmunodeprimidas corren un riesgo especial de padecer una enfermedad grave, según lo explicó la comisaría en funciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Janet Woodcock. La FDA dijo que esta tercera dosis adicional era para los receptores de trasplantes de órganos sólidos o aquellos con sistemas inmunitarios debilitados. El primer cargamento fue de 1,14 millones de vacunas, equivalentes a 995.125 dosis de componente 1 y 152.500 dosis del componente 2 producidas en Argentina a partir del antígeno provisto por el Instituto Gamaleya de Rusia, precisó el Ministerio de Salud en un comunicado. El 4 de junio pasado se había anunciado el inicio de la producción de la Sputnik V en Laboratorios Richmond, una empresa farmacéutica privada de Argentina, a partir del principio activo enviado desde Moscú. 2 meses después, el Instituto Gamaleya aprobó el primer lote tras un exitoso control de calidad. La Sputnik V necesita de 2 componentes diferentes para complementar su fórmula de inmunización. Esta sería una de las tantas acciones por parte de Estados Unidos para condenar la represión de los manifestantes antigubernamentales en la isla. Las sanciones del Departamento del Tesoro a 2 funcionarios del Ministerio del Interior y a la unidad militar conocida como los Boinas Rojas por su papel en la represión de las recientes e inusuales manifestaciones en el país comunista y que acabaron con cientos de detenidos. El presidente Joe Biden ha advertido que impondrá medidas punitivas adicionales a menos que La Habana realice reformas significativas. El Tesoro sancionó previamente a la policía cubana y prometió más acciones contra aquellos que prolonguen los abusos de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que este es el sexto ciclón de la temporada de huracanes en el Atlántico, el cual se encuentra a 95 kilómetros al noroeste de la ciudad cubana de Camagüey y a 505 kilómetros al este-sureste de Cabo Hueso, en el sur de Florida, precisó el organismo. Fred avanza en dirección oeste-noroeste a cerca de 17 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de unos 55 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes. Se prevé un fortalecimiento del ciclón en las próximas horas. Emitió alertas de tormenta tropical para Los Cabos y la Bahía de Florida. En Turquía, el balance de víctimas mortales de las inundaciones repentinas que se han registrado en el norte del país subió a 27 este viernes. La prensa turca informó que el presidente Recep Tayyip Erdogan visitará durante la jornada una de las regiones más afectadas para mostrar su solidaridad con las víctimas y evaluar los daños. En Grecia, la ola de calor ha provocado un incendio que se ha prolongado por 2 semanas, pero finalmente está siendo controlado, mientras Europa del Sur permanece alerta ante la proliferación de otros fuegos provocados por la ola de calor. Los equipos de bomberos desplegados por centenares en los lugares críticos siguen en alerta por el riesgo de que los incendios resurjan en la isla de Eubea, en el lugar más castigado por las llamas en el Peloponeso. En España se espera que las altas temperaturas perduren hasta la próxima semana, mientras los bomberos logran controlar los 2 incendios más importantes, en Galicia y Cataluña. Las llamas destruyeron unas 200 hectáreas en Rubiá, una región que ha escapado a la ola de calor que se inició el jueves y persistirá hasta el lunes, según informó el gobierno gallego. En Argelia, bomberos y voluntarios locales, con ayuda internacional, lucharon para controlar las llamas que arrasaron el norte del país durante el primero de los 3 días de luto nacional decretados en honor a los 71 fallecidos durante estos incendios agravados por la ola de calor. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, anunció millones de dólares en proyectos para el medio ambiente con el gobierno de Estados Unidos si se aprueba una ley para reducir la emisión de gases de efecto invernadero actualmente en proceso en el Congreso. El paquete de 1,2 billones de dólares aprobado esta semana por el Senado incluye miles de millones de dólares para la lucha contra el cambio climático. El presidente Joe Biden afirmó que el proyecto creará miles de empleos bien remunerados para personas sin títulos universitarios, al financiar carreteras, puentes y puertos, así como depuradoras de agua e internet de alta velocidad. Para ello destinará $550 mil millones.